familiar durante la semana. Recuerden, el cristianismo no es un evento que ocurre el domingo. El cristianismo es un estilo de vida. Nosotros somos cristianos de lunes a lunes, ¿verdad? Lo que el único que el domingo nos congregamos para adorar como iglesia en nombre del Señor. Si usted quiere animarle a que usted le dedique siempre, hermano, a estudiar catecismo con su familia, a orar por estos motivos de oración. Y lo otro, hermano, que quiero anunciar es que recordar a cada uno de ustedes que en nuestra página de Facebook, la página de Facebook de la iglesia, se ponen, hermanos, a las canciones que vamos a cantar el próximo domingo. Y estas canciones, algunas están en español, otras están en inglés, para que usted también las pueda compartir con sus hijos y ellos puedan escuchar las canciones. Yo le animo, hermano, a que durante la semana también tome tiempo, visite nuestra página de Facebook, busque la música que ahí va a estar puesta para que la pueda oír y pueda, hermano, practicar para el domingo, para que todos podamos cantar al Señor. Amén, hermano. ¿Verdad? Recuerde, hermano, con todo lo que el Señor ha hecho, es un pecado congregarnos y no cantar a su nombre. Independientemente de nuestras circunstancias, Él sigue siendo digno. Amén, hermano. La reunión de mujeres, ¿dónde? Casa Ariela. Gracias. A la reunión de mujeres, hermano, que está programada para el día 23, va a ser en casa de nuestra hermana Ariela. Si usted no sabe dónde vive la hermana Ariela, pregúntele a la hermana Ariela o pregúntele a la hermana Adi, y ella le va a dar todos los detalles acerca de esta reunión. Pero quiero exhortar a todas las mujeres, hermanos, de 12 años en adelante, que vayan y participen en esta reunión. ¿Verdad? La razón por la cual queremos incluir a las mujeres de 12 años en adelante es porque la iglesia es multigeneracional. ¿Verdad? Y nuestras jóvenes tienen que aprender a lidiar con las hermanas adultas de nuestra iglesia. Y las hermanas adultas de nuestra iglesia tienen que aprender a lidiar con las hermanas más jóvenes. Porque de eso se trata. Amén, hermano. De eso se trata la comunión en el pueblo de Dios. Quiero invitarle a leer, hermano, nuevamente conmigo, ahí en Efesios capítulo 5. Y vamos a estar leyendo el versículo 22 y 23. Efesios capítulo 5, versos 22 y 23. Amén, hermano. Y dice la palabra del Señor de esta manera: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Vamos a orar. Soberano Dios, nosotros en esta mañana venimos ante el trono de tu gracia para adorarte, para bendecir tu nombre, porque solamente tú eres Dios. Amén. Padre, tú eres el amado de nuestras almas. Amén. Y hoy nosotros podemos decir que te amamos sobre todas las cosas, porque tú nos amaste a nosotros primero. Amén. Señor, y también en esta mañana venimos ante el trono de tu gracia para suplicarte, Señor, que una vez más tú tengas misericordia de nosotros y tú, Señor, tengas a bien hablarnos a través de tu palabra. Señor, de la misma manera que el pueblo de Israel en el desierto clamó a ti, Señor, porque tenían hambre y tú le diste el maná. De esa misma manera, Señor, en esta mañana nosotros clamamos a ti, porque nuestra alma tiene hambre y sed. Alimentanos con tu palabra. Amén. Señor, en el nombre de Jesús te ruego que tú ilumines nuestras mentes para poder entender la Escritura en este día. Amén. Señor, fortalece nuestra fe. Señor, moldéanos con tu palabra, Señor, a la imagen de Cristo. Y permite, Dios mío, que podamos aplicarla al día a día de nuestra vida. Amén. Habla
a los niños, a los adolescentes, a los adultos, a los hombres, a las mujeres. Señor, que estamos aquí esta mañana, porque te estamos necesitando. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amada iglesia, hoy vamos a continuar con nuestra serie de predicación, hermano, en el capítulo 5 de Efesios. Y hoy vamos a estar enfocándonos específicamente en los versículos 22 y al versículo 24. Y para poder poner, hermano, en contexto estos versículos, solamente a manera de recordatorio, quiero recordarles, valga la redundancia, que a partir del capítulo 4 en adelante, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, empieza a aplicar, ¿verdad?, el Evangelio, las doctrinas que él ha enseñado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, él lo viene aplicando a partir del capítulo 4 en las diferentes áreas, hermanos, de vida de la iglesia. El capítulo 4, hermanos, empieza a hablar acerca de cómo, a la luz de la verdad del Evangelio, cómo nosotros debemos de vivir como iglesia a nivel individual y a nivel congregacional. El capítulo 5, hermanos, los primeros versos del capítulo 5, Pablo se enfoca en enseñar a la iglesia cómo la iglesia debe de vivir en el mundo, ¿verdad?, a la luz de las verdades eternas del Evangelio. Y a partir del verso 22 en adelante, hermano, Pablo cambia el enfoque y él ahora empieza a aplicar el Evangelio, la verdad de la Escritura, a la vida familiar de la iglesia. Y la razón por la cual Pablo hace esto, hermano, es porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no solamente afecta la manera en que nosotros vivimos como iglesia, no solamente regula cómo nosotros vivimos en el mundo, sino que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, afecta la manera en la que nosotros vivimos como familia. Y la razón por la cual el Evangelio afecta también nuestra vida familiar es precisamente porque el pecado afectó, hermano, la dinámica de la vida familiar entre la raza humana. Y Pablo, hermano, empieza a partir de este momento a aplicar el Evangelio y él comienza hablándole a las mujeres cristianas. Este pasaje, hermano, lo que vamos a leer a partir del versículo 22 en adelante, no es para matrimonios inconversos, es para matrimonios y familias cristianas. Y más adelante, hermano, en la predicación te voy a explicar por qué. Pablo comienza en el versículo 22 diciendo: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Cuando nosotros, hermano, cuando nosotros hablamos del tema de la sumisión de la mujer, nosotros reconocemos que esto es un tema no solamente delicado de tratar, sino que también es un tema muy controversial. Cuando nosotros escuchamos la palabra sumisión, hermano, esta palabra, precisamente porque nosotros le hemos inyectado nuestra propia pecaminosidad, la palabra sumisión tiene connotaciones negativas en la mente de los seres humanos, especialmente cuando hablamos de la sumisión de la mujer. La sumisión de la mujer, hermano, históricamente ha sido un tema que ha ocupado distintos grupos sociales. Fue precisamente, hermano, el abuso, hermano, la discriminación contra la mujer, lo que originó, hermano, muchos movimientos sociales, muchos fenómenos sociales que cambiaron completamente, hermano, cómo la sociedad interactuaba entre sí. Uno de estos fenómenos, hermano, que aunque es antiguo, hoy por hoy sigue siendo muy, pero muy influyente, no solamente en el mundo, sino también en la iglesia, es el movimiento feminista. El movimiento feminista, hermano, fue un movimiento que surge a raíz de la discriminación y de los abusos, hermano, de los
los cuales las mujeres eran víctimas. Y este movimiento comenzó a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y hermano, comenzó lo que ellos querían, lo que las mujeres querían lograr, era algo, ¿sabe?, que en sí no era malo. El movimiento feminista, cuando comenzó, hermano, lo que quería era lograr que la mujer pudiera votar, que la mujer pudiera tener derecho al voto. Pero una vez que ellos lograron esto, las mujeres quisieron más y quisieron más. Y este movimiento feminista, hermano, que estaba supuesto a dignificar a la mujer, lo que hizo fue eventualmente denigrarla más y más. Porque como parte, hermano, de la lucha del movimiento feminista, estaba precisamente, por ejemplo, el derecho de la mujer de hacer con su cuerpo lo que ella quisiera. Y este fenómeno, el feminismo, hermano, dio lugar a otros fenómenos en la sociedad, como por ejemplo la liberación sexual de la mujer y el derecho a hacerse abortos. Pero la historia ha demostrado que el movimiento feminista, lejos, hermano, de ayudar y dignificar a la mujer, lo que ha hecho es denigrarla más. ¿Por qué? Porque el movimiento feminista, como cualquier otro fenómeno social, es una respuesta pecaminosa a un problema, hermano, que surge precisamente de la pecaminosidad de la raza humana. No solamente la Biblia, sino la historia, nuestra propia historia, ha demostrado que el único modelo posible para poder lograr la armonía en la familia y dignificar al mismo tiempo a la mujer es el modelo bíblico. Amén. Donde la mujer se somete a su esposo, como la iglesia se somete a Cristo, y el marido liderea a su mujer de una manera amorosa, como Cristo amó a la iglesia. Amén. Y es de eso que este pasaje se trata. Y quiero, hermano, lo que quiero hacer en esta mañana es, a la luz de este pasaje, mostrarte, hermano, cómo la sumisión bíblica luce en el matrimonio, de qué se trata y cuál es la razón bíblica para ella. Y quiero, hermano, ver estos pocos versículos 22 al 24, bajo el título La sumisión bíblica en el matrimonio. La sumisión bíblica en el matrimonio. Y lo primero, hermano, que quiero que veas es la naturaleza del imperativo. La naturaleza del imperativo. ¿Y por qué digo la naturaleza del imperativo? ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Cuando hablamos de la naturaleza del imperativo, a lo que estamos haciendo referencia es, hermano, a la esencia de este imperativo. El verso 22 Pablo comienza, hermano, con un imperativo. ¿Cuál es el imperativo? Mujeres, sométense, dice el texto, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y esto es otra palabra para nosotros describir este versículo, puede ser mandamiento. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Cuando decimos que este verso es un imperativo, lo primero que queremos transmitir, hermano, es esto. El versículo 22 no es una opción para la mujer cristiana. No es algo que usted está en la libertad, hermana, de hacerlo o no hacerlo. Lo que el verso 22 dice, hermano, la sumisión de la mujer no está determinada por el valor o la dignidad de tu marido. Es un imperativo que viene como consecuencia de estar en Cristo. ¿Ves? Por eso, hermano, nombramos el primer punto, la naturaleza de este imperativo. ¿En qué consiste el imperativo para las mujeres de someterse el uno al otro? Amados hermanos,
22 al 24, describen cómo el Evangelio informa, afecta la manera en que las mujeres se deben relacionar con sus esposos. ¿Cuál es el deber establecido por Dios? No por el hombre, repito, por Dios. ¿Cuál es el deber establecido por Dios en su palabra para las mujeres cristianas? Pero para nosotros poder entender en qué consiste el imperativo de someterse, que la mujer se someta a su esposo, primero debemos de comprender el concepto bíblico del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Amados hermanos, el matrimonio es la unión en la que un hombre y una mujer entran, en la cual ellos se comprometen el uno con el otro, aceptando toda responsabilidad que conlleva esta unión a pesar de las dificultades que puedan surgir. Este es un concepto bastante general del matrimonio. ¿Por qué? Para nosotros poder entender este imperativo tenemos que entender qué es lo que es el matrimonio, porque la sumisión de la que el verso 22 está hablando, hermano, toma lugar solamente en el sagrado vínculo de la unión matrimonial. Pablo no está diciéndole a la mujer cristiana, usted se debe someter a todos los hombres de la iglesia. La mujer cristiana no está llamada a someterse, a obedecer, a ponerse bajo la autoridad de todos los hombres de la iglesia, por ser hombres ellos y ella mujer. El llamado del verso 22 es un llamado a la sumisión solamente en el contexto del matrimonio, de esa unión entre un hombre y una mujer, ¿verdad? En la cual cuando ellos entran en esta unión, ellos se hacen responsables por lo que conlleva, lo que implica esta unión, a pesar de las dificultades que surgen en el camino. Teniendo esto en mente, amados hermanos, es importante, quiero que veamos ahora en qué consiste en sí la sumisión bíblica. Pero para hablarte de lo que consiste la sumisión bíblica, primero te quiero decir qué es lo que no es la sumisión bíblica. La sumisión bíblica no es que la mujer es la alfombra de su marido. Cuando hablamos de sumisión bíblica, no estamos hablando de que la mujer, como decía un pastor, cuando se casa, deja el cerebro en el altar. Eso no es sumisión bíblica. La sumisión bíblica para la mujer cristiana no es, hermano, que la mujer no puede opinar, que no puede hablar, ¿verdad?, a su esposo o darle opiniones a su esposo. Es importante, hermanos, recalcar a este punto que quiero hablarle por un momento a los hombres que están aquí, hermanos. Escuchar o pedirle opinión a nuestras esposas no es una señal de debilidad, no es una señal de poca hombría, es una señal de sabiduría. Con lo que implica precisamente la sumisión bíblica. Ahora, ¿qué es entonces la sumisión bíblica? La sumisión bíblica, el pastor John Piper la describe de esta manera. Sumisión bíblica en el matrimonio, y quiero que escuchen bien esto, hermana, es el llamado específico para la esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudarle a llevarlo según los dones que ella tenga. De eso se trata la sumisión bíblica. La sumisión bíblica para la mujer no es acerca de esclavizar a la mujer. La sumisión bíblica a la mujer no es acerca de maltratar, de ejercer dominio sobre la mujer. La sumisión bíblica para la mujer es acerca, hermano, es la actitud de la mujer cristiana de honrar y afirmar el liderazgo de su esposo. Ahora bien, hermano, quiero decirle esto, teniendo en cuenta lo que dice el pasaje y este concepto de sumisión bíblica, quiero decirle algo, hermana querida. Dios, escúchame bien, Dios te ha dado dones, capacidades específicas
no para que compitas con tu marido, no para que tomes el lugar de autoridad de tu marido. Dios te ha dado dones y capacidades específicas para que tú ayudes a tu esposo a ejercer el liderazgo que Dios le ha encomendado. No es para que probablemente tú seas más sabia que tu esposo. Pero Dios te ha dado esa sabiduría no para que tomes el lugar de tu esposo, sino para que lo ayudes a él a llevar a cabo su liderazgo. Quizás tú eres más entendida en matemáticas, en los números que tu esposo. Eso no significa, Dios no te dio esa habilidad para que tú tomes las decisiones, hermano, financieras de tu familia. Dios te ha dado esa habilidad para que tú ayudes a tu esposo a llevar a cabo ese liderazgo. Amados hermanos y hermanas queridas, la única manera de usted poder poner en práctica esos dones, o el poner en práctica esos dones para el beneficio y para usted poder ser ayuda idónea, es necesario primero que usted se someta a su esposo, que usted se someta, amada hermana, al liderazgo de su marido, teniendo en cuenta que la sumisión bíblica es el llamado específico de Dios a la mujer de honrar y afirmar el liderazgo de su esposo. La Biblia no aboga por el maltrato a la mujer. La Biblia aboga por la dignidad de la mujer. Y como parte de esa dignidad está el someterse o el sujetarse a la autoridad de su esposo. Esta sumisión, amados hermanos, no es un acto obligado, es un acto voluntario de la mujer. La sumisión bíblica es, hermano, un acto voluntario de la mujer cristiana. Y usted se preguntará, ¿por qué usted dice eso, pastor? Bueno, es que el texto, la manera en que Pablo escribe en el original este versículo, cuando dice las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor, la manera en que Pablo lo escribió, hermano, implica un acto precisamente voluntario de la mujer. Fíjate algo aquí. El llamado del verso 22 no es que el hombre someta a la mujer ejerciendo dominio sobre ella. Aquí el macho soy yo. Eso no es lo que el texto dice. El llamado tampoco es a la mujer a someter a su marido. El llamado es, hermano, a la mujer cristiana a someterse voluntariamente a la autoridad de su esposo, porque ella reconoce que ese hombre es la autoridad que Dios ha puesto sobre ella. Es un acto, hermano, voluntario. ¿Y por qué es importante enfocar esto? Porque la sumisión de la mujer al hombre, hermano, no es algo nuevo. Es algo que viene desde la creación. Yo quiero que tú mires conmigo, por ejemplo, Génesis capítulo 3, verso 16. Amén. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 3, verso 16. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo, dice el texto, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. ¿Qué es lo que está pasando aquí en este versículo? Yo sé que este versículo, hermano, lo hemos leído muchas veces, pero quiero que tomemos unos minutos para desmenuzarlo. El versículo 16 no relata el concepto bíblico o original de la sumisión. El versículo 16 no nos está
la primera vez que el concepto de sumisión entró en el escenario de la vida humana. Hermano, el versículo 16 lo que está describiendo es el efecto del pecado sobre la relación matrimonial entre el hombre y la mujer. ¿Sí lo puede ver? Ante el Génesis 3, la mujer gozosamente se sometía a su esposo Adán. Pero una vez que ellos pecaron, dice la Biblia, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Hermano, como parte, uno de los efectos de la caída es que ahora entre el hombre y la mujer iba a haber esta lucha por poder. Es por eso, hermano, que usted ve que siempre, hermano, está esta lucha de la mujer con el hombre y del hombre con la mujer. Y el hombre, hermano, ya no liderea a su esposa amorosamente, sino que la liderea con opresión y con dominio. ¿Por qué? Porque eso es parte de un efecto de la maldición de Dios por nuestro pecado. Es por eso que la mujer siempre, comenzando por el movimiento feminista, ha querido ocupar el lugar de la mujer. Del hombre, gracias. No, hermano, es por eso que usted ve, una de las cosas que el movimiento feminista aboga es la igualdad de género. Y quiero decirte algo, mi amada iglesia. Delante de Dios, todos los seres humanos tenemos la misma dignidad. La misma dignidad tiene delante de Dios el hombre como la tiene la mujer. Porque ambos fueron creados a la imagen de Dios. El hombre y la mujer son iguales en dignidad, pero somos diferentes en funciones. Es por eso que el movimiento feminista no es la respuesta a la opresión de la mujer. Porque la opresión de la mujer no es un problema, hermano, social, es un problema de pecado que afecta la sociedad. Y la solución a ese problema no es el feminismo, la solución a ese problema es el evangelio. La mujer antes de Cristo luchaba por ocupar el lugar de autoridad de su marido. Pero ahora en Cristo, la mujer, amados hermanos, voluntariamente se somete, se sujeta a la autoridad de su esposo. Y fíjate, hermano, lo que dice, cómo termina el verso 22. Efesios capítulo 5, verso 22 dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Amados hermanos, la manera en que termina este versículo es bien importante, porque nos dice que el llamado, hermano, a someterse a los esposos es un llamado, es un imperativo de carácter espiritual. Es un imperativo de carácter espiritual, porque dice el texto: las mujeres se deben someter a sus maridos como al Señor. ¿Qué es lo que significa eso? Eso significa que la mujer, amados hermanos, déjenme decirlo de esta manera, no es que la mujer va a obedecer a su esposo de la misma manera que obedece al Señor, porque el Señor es la autoridad suprema. Tu fidelidad es, en primer lugar, a Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí, y es por esto que este imperativo tiene un carácter, es de carácter espiritual, es por esto lo que Pablo está diciendo es que la obediencia de la mujer a su esposo es un reflejo de su obediencia a Cristo. ¿Sí entiende eso, hermano? La mujer se debe sujetar a su esposo no por el valor de su esposo o la dignidad de su esposo, sino que ella se somete voluntariamente a su esposo porque ella está sometida a Cristo. Una mujer que no se somete a su marido es una mujer que no se somete a Cristo. Una mujer que no respeta el liderazgo de su esposo es una mujer que no solamente está en rebelión contra su esposo, sino que también está en rebelión en contra de Cristo. Porque Pablo dice: sométanse a las mujeres a sus propios esposos como al Señor. De manera, hermano, que estas verdades nos ayudan a entender
¿Cuál es la naturaleza de este imperativo? Mujeres, sométanse a sus propios esposos. Esto es, hermano, es el llamado específico de Dios a honrar el liderazgo de tu esposo, usando tus dones para ayudarlo a él, a llevar adelante ese liderazgo. Y este imperativo de someterse, hermano, es, a la luz de este pasaje, es un acto voluntario de la mujer, porque la mujer en Cristo ha sido hecha libre para poder someterse al liderazgo de su esposo. Y es un imperativo, hermano, de carácter espiritual, porque es el reflejo de nuestra obediencia, de la obediencia de la mujer a Cristo. Ahora bien, lo segundo que quiero que veas en el pasaje es, hermano, la razón del imperativo. Mira el verso 23. Efesios capítulo 5, verso 23. Pablo en el versículo 23 nos da, hermano, la razón por la cual la mujer se debe someter a su marido. Y esta es la razón. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. La razón por la cual Pablo dice a la mujer que se someta, debe someterse a su marido, es porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esta es la razón por la cual, hermana querida, usted debe someterse a su esposo. Ahora, hermano, como decíamos al principio, el movimiento feminista no solamente afectó a la sociedad, sino que también afectó a la iglesia. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy dentro de las iglesias hay muchas personas que se dicen ser cristianos, pero niegan rotundamente la autoridad de la Escritura, la inerrancia de las Escrituras, y niegan la inspiración de las Escrituras. Y ellos lo ponen de manifiesto diciendo, cuando estos liberales dentro de nosotros, la iglesia de Cristo, leen textos como estos, ellos dicen que Pablo escribió estos versículos influenciados por la cultura en la que Pablo vivía. Porque la cultura romana era una cultura machista, donde la mujer era considerada como una propiedad. Entonces, estos liberales dicen, es por eso que Pablo dice que la mujer se debe someter a su marido. Pero no hay nada más lejos de la realidad que esa declaración. El versículo 22 al 24 de Efesios capítulo 5 no es el resultado de la influencia de la cultura sobre Pablo. Amados hermanos, tengamos en cuenta que Pablo, cuando dijo a la mujer cristiana, mujeres, sométanse a sus esposos como al Señor, él no estaba hablando, no estaba dando su criterio personal o su opinión personal. Él estaba escribiendo, siendo inspirado por el Espíritu Santo. De manera, no hay ningún imperativo en la Escritura que sea el resultado de la cultura de los escritores bíblicos. Todos estos imperativos, toda la Escritura, de Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios. Y como veíamos el miércoles, esa inspiración es verbal y plenaria. La Biblia fue inspirada por Dios a nivel de palabras. Cada palabra, cada coma, cada tilde fue inspirado por el Espíritu Santo. De manera, mi amada iglesia, que cuando usted lee en Efesios capítulo 5, verso 22, mujeres estén sometidas a sus esposos como al Señor, esa es la clara instrucción del Espíritu de Dios para las mujeres cristianas. Y rechazar esta instrucción no es rechazar a Pablo, no es rechazar a tu pastor. Rechazar esta instrucción de la palabra de Dios es rechazar la instrucción del Espíritu Santo. Es por eso que este texto merece especial consideración. La razón por la cual Pablo le dice, escribe este versículo, no es una razón cultural, es una razón teológica. Es una razón teológica. ¿Por qué? Usted se preguntará, ¿qué significa eso? Bueno, eso es lo que significa, amada iglesia,
Es que la razón por la cual la mujer se debe someter a su esposo es porque, dice Pablo, el hombre es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cuando Pablo está usando aquí esta metáfora, cuando Pablo habla usa la cabeza, dice el hombre es la cabeza de la mujer, él como Cristo es la cabeza de la iglesia, lo que está diciendo es que el hombre en el matrimonio ocupa un lugar de autoridad de la misma manera que Cristo es la autoridad suprema en la vida de la iglesia. Es una razón teológica, no cultural. Y déjame decirte algo. Quiero hablarle, el domingo que viene vamos a hablarle específicamente a los hombres cristianos, pero como un paréntesis. Hermano cristiano, hombre cristiano que está aquí. Porque dice la Biblia que nosotros somos la cabeza de nuestras esposas. Somos una figura de autoridad en nuestros hogares. Escúchame bien, porque esto es bien importante. Porque nosotros somos la cabeza de nuestra familia, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cuando tú y yo no ejercemos bien nuestro liderazgo, nosotros estamos mal representando a Cristo. Y eso es pecado. Cuando tú descuidas tu liderazgo en tu casa, tú estás dándole al mundo una imagen de Cristo incorrecta. Hombre cristiano. Cuando tú ejerces tu liderazgo en el hogar a través de la imposición de autoridad y de dominio, tú estás mal representando, hombre cristiano, a Cristo. Y si ese es tu caso, hoy tú te tienes que arrepentirte delante del Señor. Y debes de orar, debemos de orar para que el Señor nos ayude a representar bien a Cristo en nuestros hogares, liderando, guiando, ¿sabe? Con autoridad. Y esta autoridad es importante, porque esto también está implícito en la expresión que el hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Cuando nosotros decimos que el hombre, hermano, es autoridad en la familia como Cristo es autoridad de la iglesia, lo que en esa declaración está implícito el hecho, escúchame bien, de que tu autoridad, hombre cristiano que está aquí, tu autoridad no es una autoridad, hermano, nuestra autoridad como hombre no es una autoridad inherente porque somos hombres. Es una autoridad delegada que se nos ha sido dada por Cristo, la cabeza de la iglesia, no para que maltratemos a nuestras mujeres, no para que humillemos a nuestras mujeres, sino para que la lideremos, hermano, de una manera que le hagamos bien a ella y que glorifiquemos el nombre de Cristo. Nuestra autoridad no es, nosotros no tenemos autoridad inherente porque somos machos. Aquí el macho soy yo. No, eso es machismo. Nosotros ejercemos autoridad, nuestra autoridad viene de la cabeza de la iglesia que es Cristo. Y cuando yo la ejerzo en mi familia, yo debo hacerlo de una manera que glorifique el nombre del Señor. Amados hermanos, la razón por la cual la mujer debe someterse a su esposo no es cultural, es teológica, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. También es teológica, la segunda razón por la cual decimos que es teológica es porque, amados hermanos, el hombre es la cabeza de la mujer, porque el hombre fue creado primero. Quiero que busques conmigo en tu Biblia, 1 Timoteo capítulo 2, verso 12 al 13. 1 Timoteo capítulo 2, verso 12 al 13. Amén. Dice la palabra del Señor, Pablo dice: yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. ¿Por qué, Pablo? Dice Pablo, porque Adán fue creado primero, después Eva. La razón por la cual la mujer se debe someter a su esposo
es porque el esposo es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Y la razón por la cual Cristo, el hombre, es la cabeza de la mujer es porque el hombre fue creado primero. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Muchas veces nosotros vemos estos dos versículos desconectados, Efesios capítulo 5 y 1 Timoteo. Vamos, hermanos, que Efesios capítulo 5 está hablando de cómo la mujer debe relacionarse en el hogar, cuál es su responsabilidad en el hogar para con su esposo. Y 1 Timoteo, el pasaje de 1 Timoteo habla de cuál es la responsabilidad de la mujer en la iglesia. Ambos pasajes están sostenidos por el mismo principio bíblico. El hombre es cabeza porque fue creado primero. Amados hermanos, cuando Pablo dice, yo no permito, y escúchame bien, hermano, como un paréntesis. Cuando dice Pablo, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. Hay dos cosas importantes aquí. Número uno, el ministerio de enseñanza en la iglesia es un ministerio de autoridad. Es por este versículo que nosotros creemos que no hay mujeres pastoras. Toda mujer que se llame a sí misma cristiana y ostente el título de pastora debe de arrepentirse delante de Dios. Porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, yo no permito a la mujer ejercer autoridad sobre el hombre a través de la enseñanza, sino que permanezca callada. Cuando Pablo dice que permanezca callada, no está diciendo que la mujer en la iglesia no puede hablar. Lo que está diciendo es que la mujer no puede enseñar en la congregación. Porque al hacerlo está ejerciendo autoridad, no solamente sobre su esposo, sino también sobre los hombres de la iglesia. Y el hombre, hermano, dice Pablo dice, el hombre fue creado primero. ¿Sí lo puede entender, hermano? No es un problema cultural, es un problema teológico. Esa es la razón por la cual la mujer se debe someter a su esposo. Es una razón teológica. Amados hermanos, mira el verso 24. Efesios capítulo 5, verso 24. Quiero terminar con este pasaje. Dice el texto, hermano, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos, una vez más, a sus maridos, no a todos los hombres, a sus maridos, en todo. Amados hermanos, como Pablo no solamente nos dice qué es lo que es la sumisión bíblica para la mujer, él no solamente nos da la razón por la cual la mujer se debe someter a su esposo, sino que también nos enseña, inspirado por el Espíritu de Dios, cómo la mujer va a llevar a cabo o a cumplir este imperativo. Cómo la mujer debe de someterse a su esposo, como la iglesia se somete a Cristo. Debe de obedecerlo, dice la Biblia, en todo. Ahora quiero hacer una pausa aquí. Cuando Pablo dice que la mujer debe de obedecer a su marido en todo, eso tiene una excepción. Y la excepción es esta. Cuando la mujer debe de obedecer a su esposo en todo, siempre y cuando el esposo no demande algo de ella que sea pecaminoso. ¿Y por qué lo sabemos? Porque la Escritura dice que es mejor obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Si tu esposo te pide algo que es pecaminoso, bíblicamente usted está en la libertad de no hacerlo, porque usted estaría desobedeciendo entonces a la autoridad suprema que es Dios. Pero aparte de eso, usted, hermana, debe de someterse a su esposo como la iglesia se somete a Cristo. La iglesia obedece a Cristo, hermano. ¿Cómo la iglesia obedece a Cristo? La iglesia obedece a Cristo, hermano, de una manera voluntaria, porque hemos sido libres para obedecer a Cristo. La iglesia obedece a Cristo, hermano. La obediencia de la iglesia a Cristo es exhaustiva.
totalidad. De la misma manera, la esposa no debe escoger qué parte de lo que le dijo su esposo va a hacer y qué parte no va a hacer. Porque a lo mejor este hombre no sabe lo que está diciendo. O a lo mejor este hombre no tiene la moral para exigirme que haga esto. Independientemente, mi amada iglesia, mi amada hermana, independientemente si tu esposo tiene la moral o no, independientemente de que tu esposo sea lo suficientemente sabio o no, tú, como mujer cristiana, has sido llamada por Dios a someterte a tu marido como al Señor, obedeciéndolo en todo, siempre y cuando tu marido no demande algo pecaminoso de ti. Ahora bien, quiero terminar aplicando esta verdad a nuestra vida. ¿Te recuerdas que al principio te dije que esto era para mujeres cristianas, no para inconversas? ¿Sabes por qué? Porque a raíz, la mujer inconversa no puede someterse a su esposo. ¿Sabes por qué? Porque la mujer inconversa está sufriendo los efectos de la maldición por nuestro propio pecado. Y ese efecto es luchar incansablemente por usurpar la autoridad de su marido. Usted no oído mujeres que dicen, yo no necesito hombres. Hay muchas mujeres que creen que el problema de las mujeres son los hombres. El problema de las mujeres no son los hombres. El problema de las mujeres es su propio pecado. El problema del hombre es su propio pecado. Por eso tú no te puedes someter a tu marido. Porque para someterte a tu marido tú necesitas estar en Cristo. Amén. Tú necesitas arrepentirte de tu pecado, creer en Jesucristo y obedecer a Cristo. Amén. Para eso, mi amada, mi hermana querida, para eso tú necesitas ser llena del Espíritu Santo. Amén. Hermana, yo sé que quizás someterte a tu esposo muchas veces es difícil, porque nosotros mismos somos pecadores. Pero para tú poder cumplir este imperativo, tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo tú eres llena del Espíritu Santo? Cuando tú eres expuesta constantemente a la palabra de Dios. A las mujeres cristianas que están aquí, ora al Señor y dile, Señor, lléname de tu Espíritu para yo poder someterme a mi esposo como al Señor. Para de esa manera glorificar tu nombre en mi matrimonio. Amén. Quiero hablarle por un momento a las mujeres que están aquí, que quizás no son cristianas. La razón por la cual nosotros tenemos conflictos en nuestros hogares, la razón por la cual estamos en guerra en nuestros hogares, es porque estamos en guerra con Dios. De manera que lo primero que debemos hacer, usted debe hacer en esta mañana, es venir a Cristo, arrepentirte de tu pecado, creer en Él y confesar a Jesús como Señor de tu vida. Amén. Hoy es el día de salvación para ti. Amén. Y por último quiero hablarle a las jovencitas que están aquí y a las niñas. Porque la Biblia dice, yo creo que todas las muchachitas que están aquí me escuchen, porque la Biblia dice que las mujeres se deben de someter a sus esposos, porque los esposos son la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Es por esa razón que tú, joven que me escuchas, tienes que ver y pensar 2 veces con quién te vas a casar. Porque una vez que te cases, tú tienes que someterte a ese hombre como al Señor. Piensa bien con quién te vas a casar. Padre cristiano que estás aquí, tú y yo necesitamos empezar a orar para que Dios le dé sabiduría a nuestras hijas a la hora de escoger el hombre con el cual se van a casar. Porque no hay nada más terrible que vivir con un hombre que no ejerce su liderazgo apropiadamente. Pero si tú decides casarte con ese hombre, tú estás obligada, no es opcional, obligada a someterte a ese hombre. Por eso piensa bien con quién te vas a casar. Y esto te lo digo para que empieces, las jovencitas y las niñas empiecen a orar, Señor, dame sabiduría. No es para que empieces a tener novio desde ahora, porque si tú, como te dije hace unos domingos atrás a las jovencitas que están aquí, si tú no te puedes mantener a ti mismo, si tú no te puedes ni siquiera lavar la ropa tú misma, es señal de que tú no estás preparada para casarte. Pero lo que tú sí puedes hacer desde ahora es empezar a orar para que Dios te dé sabiduría, para cuando el día que tú te cases,
puedas escoger un hombre que glorifique el nombre del Señor, al cual tú te puedas someter voluntariamente para la gloria de Dios. Amén. Que Dios te bendiga en esta mañana. Vamos a ponerlo en pie y vamos a terminar en oración. Padre Celestial, en esta hora, nosotros alabamos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Y Señor, en nombre de mis hermanos cristianos, nosotros, Señor, venimos a ti hoy. Señor, yo vengo a ti hoy en esta mañana pidiéndote que tú me perdones a mí y perdones a mis hermanos cristianos por las veces que hemos descuidado nuestro liderazgo en nuestros hogares, por la manera que hemos querido liderar por imposición, representando así mal a Cristo. Sí, Señor. Perdónanos, Señor. Padre, yo te ruego por nuestras esposas, Amén. por las mujeres cristianas que están aquí. Amén. Yo te pido que tú las ayudes, Señor, Amén, a Señor. someterse a sus esposos, Sí, Señor. como la iglesia se somete a Cristo. Amén, Señor. Para que en todo, aún en nuestros matrimonios, tu nombre sea magnificado. Amén. Mira las mujeres que están aquí, que quizás, Señor, no son cristianas. Ten misericordia de ellas. Y permite, Señor, que ellas primero puedan venir y someterse a ti. Amén. Tráelas a ti en fe, arrepentimiento y obediencia. Amén. En el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares. Que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad y de toda consolación, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Y amén. Amén. Aleluya. De esta manera estamos despedidos. Que el amor y la gracia del Señor sea con ustedes. Nos vemos a las 6 de la tarde en nuestro servicio de adoración.